Banksy, el antisistema, ¿no? Seguro. Hola, soy Antonio Arce Villarán y en este vídeo te voy a hablar del grafitero, supuesto grafitero Banksy. Pero ¿quién es este enigmático personaje o personajes? Porque en principio no se sabe muy bien, aunque hay un estudio que se hizo en la Universidad de Londres en 2016 que dice concretamente que este grafitero es Robin Gunningham, Robin como el Robin de los bosques. Pero no solo lo dice este estudio, hay muchas webs donde también aparece incluso la cara de este personaje. Pero pasa una cosa, y es que a nadie le interesa, y menos a él, que se sepa que Banksy es esa persona. ¿Y por qué? Pues porque ha hecho muchos actos vandálicos, porque lo puede pillar la policía, porque ha pintado en sitios donde no debería haber pintado. A ver, que bajo la coartada de esto de que lo que él hace es arte, se permite el lujo de poder pintar paredes allá donde va. Y yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que Banksy te pintase, por ejemplo, la fachada de tu casa o la ventana de tu casa o, por ejemplo, tu coche, que te lo pintase si tienes coche? Y claro, tú puedes decirme, sí, porque entonces ahora vale dinero y yo la... Vale, te voy a poner otro ejemplo. ¿Te gustaría que cualquier grafitero te pusiese su firma? Porque eso también es un graffiti. Oye, y también es arte callejero, ¿no? Pues eso, que te pintase la fachada de tu casa, por ejemplo, ¿te gustaría o no? ¿Crees que debería estar perseguido por la ley, sí o no? Pues este supuesto artista callejero, Banksy, que por cierto, nadie ha dicho que Banksy podría ser una mujer, ¿por qué no puede ser una mujer también? Como decía, si este artista callejero se puede permitir el lujo de pintar allí donde quiere, digo yo que nosotros también podremos pintar en la fachada de su casa lo que nos dé la gana, ¿no? Y no solo en la fachada de su casa, sino en cualquiera de sus pertenencias, ¿no? Podemos hacer lo que hace él. A lo mejor es que no le iba a gustar, pero como es arte, Banksy, arte de Banksy. Se dice de Banksy, bueno, lo dice él mismo e incluso con sus propias obras, que él es un activista, ecologista, que va contra el sistema, que nos va a salvar a todos de este mundo. Y digo yo una cosa, ¿cómo se puede ser tan fresco? O sea, ¿cómo se puede tener esta doble moral así tan tranquilamente? En este graffiti, por ejemplo, yo recuerdo cuando todo esto eran árboles y lo hace Banksy con un aerosol. Oye, Banksy, ¿tú no sabes que los aerosoles son los que están haciendo todo este daño al planeta? No, es que lo que yo hago es arte. Bueno, haces arte con aerosoles. Y no solo haces arte con aerosoles, sino que gracias a tu influencia, un montón de gente, un montón de jóvenes y los que no son tan jóvenes, pues también están usando aerosoles. Te estás cargando el planeta, Banksy. Te lo estás cargando. Si no te quisieses cargar el planeta, harías, por ejemplo, grafitis ecológicos, que se pueden hacer. No sé si conoces a Mus y a Osario, que hacen un tipo de graffiti que realmente es ecológico. Está basado en quitar suciedad y generar dibujos así. Hay otras muchas maneras de hacer graffiti, incluso hay una, y la fórmula aparece en internet, la podéis buscar fácilmente, es con musgo. Mira qué curioso, qué bonito. Haces una mezcla de unos componentes, lo pones sobre la pared y crece musgo, que el musgo es algo pues natural, Banksy, natural. O simplemente perfodibujo, que es una cosa que yo hago mucho en mis cursos, que es un tipo de dibujo efímero que lo puedes hacer incluso con un dedo quitando polvo de cualquier sitio. O como lo hacían los romanos, porque el graffiti no es de ahora, ¿eh? El graffiti es de siempre. El poner cosas en la pared se ha hecho siempre. Ellos no dañaban el planeta tanto como Banksy. Una de las cosas que más le gusta a la gente de Banksy creo que es su independencia, que está fuera del sistema y todo. Pero bueno, es que si investigas un poquito, él empieza a trabajar en 1990, o al menos en 1990 empiezan a aparecer imágenes suyas por las calles de Bristol. Pero no se cuenta mucho que estuvo trabajando con Lazaridis hasta el 2009. Y a poco que investigue, ya verás que está trabajando con muchísima gente que vende obra por todo el mundo, y obra carísima. Las ratas y los colores blanco y negro predominantes en la obra de Banksy encabezan guerra, capitalismo y libertad. El título y los conceptos en torno a los que gira la mayor exhibición del artista urbano que se presentó este lunes en Roma con casi 150 obras.
Pero lo más importante para mí es que las cosas que hace Banksy me resultan muy facilonas, son muy sencillas. Es que eso lo puede hacer cualquiera de nosotros que le dedique un poquito de tiempo. ¿Cuál es la fórmula de Banksy? Pues sencillísima, coge iconos de hoy, coge fotos famosísimas, por ejemplo, imágenes como la Estatua de la Libertad, que la conoce todo el mundo, imágenes como la Mona Lisa, que es conocidísima, marcas como McDonald's, cosas que están en la cultura popular y que todo el mundo conoce. Bueno, pues coge una imagen y otra y la une y ya está, ya tienes un Banksy. Es sencillísimo. La técnica también es muy fácil, o sea, hacer un estarcido en la pared con un spray, pues haces una fotocopia, la amplías y ya lo tienes. No tiene ninguna dificultad. Fíjate, si no tiene dificultad, que lo hace tantísima gente. Si pones en internet, por ejemplo, la Mona Lisa en los muros o graffiti, te puede aparecer pues todo esto. Se trata de un juego sencillote, divertido, amparte, pues claro que es amparte, no va a ser amparte. Yo tengo una teoría y es que lo que hace Banksy en las calles no es más que una estrategia de marketing para vender luego sus cosas en las galerías y en la web. Y te voy a explicar. Por ejemplo, en 2003 él salió en todas las noticias porque cogió un cuadro suyo, se fue a la Tate Modern Gallery y lo puso allí. Estuvo 2 o 3 horas el cuadro, nadie se dio cuenta de que el cuadro estaba allí, pero esto salió en todas las noticias, se habló de Banksy por aquí, Banksy por allá, que era un activista, que era un antisistema y todo esto. Hasta ahí, bien. ¿Pero qué pasó inmediatamente después? Pues que Banksy puso una réplica de esa obra en la galería Tom Tom de Londres y se puso a la venta y lo que hizo pues fue una estrategia de marketing colosal, bestial y además muy barata. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿no será que todo lo que hace Banksy es una estrategia comercial? Porque, por ejemplo, poner grafitis en la calle no es una manera de publicitarse. La gente compra vallas para poner publicidad, ¿no? Banksy o su equipo hace esto. Coge gratuitamente paredes de diferentes ciudades, ponen sus imágenes, las sube a su web, que esa es una manera de firmar sus obras y esto le sirve pues como una gran campaña de publicidad. Entre las obras, muchas nunca antes expuestas, destacan pinturas, esculturas y sobre todo plantillas, que son la técnica predilecta del artista. Y es que Banksy hace exposiciones por todo el mundo, hace grabados para vender, claro, para vender mucho su obra. Como si fueran los negativos de sus obras más populares, las que acostumbra a pintar en muros de todo el mundo. Incluso vende en Sotheby's, o sea, no hace mucho se vendió un juego de obras suyas por 50.400 libras. Un máquina, un activista. Un activista. ¿Activista o capitalista? ¿Activista o capitalista? ¿Activista o capitalista? ¿Activista o hipócrita? No sabemos. Banksy además es el rey Midas. Todo lo que toca se convierte en oro. Y para aquellos que no nos podemos permitir una obra de Banksy, como si yo fuera a comprar una obra de Banksy, él también tiene sus libros. Hace libros, los vende en su web también. Te lo puedes comprar si quieres. Por supuesto, chapitas y todo el merchandising, pero un merchandising activista. Es un merchandising antisistema, que te va a costar un dinero, pero que es antisistema. Ya. Hace poco me compré este librito pequeñito, delgadito. Bueno, me lo compré un martes y el miércoles o el jueves ya lo había leído y justamente fue lo que duró mi interés por Banksy. Un martes empecé a investigarlo un poquito y el jueves ya no me interesaba nada. Se me había agotado. Lo que no se le puede negar a Banksy, al igual que no se le puede negar a Andy Warhol, es que tiene mucha imaginación. Y además controla el show business perfectamente. Como ya sabrás, en 2003 hizo una exposición en la que pintó la cara de Andy Warhol sobre una vaca. Bueno, usó animales para pintarlo y que fueran sus lienzos, animales vivos, porque Banksy es un activista, o no, o eso no tiene... Si usa animales y los pinta, ¿es maltrato animal? Yo no lo sé, puede ser a lo mejor. Esto mismo lo hizo en 2006 en Los Ángeles. Aquí usó un elefante pintado. Vamos, que pintó al elefante. En 2009 también expuso más de un centenar de obras en el Museo de Bristol. Activista de la calle, pintor urbano, Museo Bristol, en fin. Es muy gracioso, porque en 2003 también él hizo la portada
antisistema, por supuesto, del disco de Blur. Además, estas fueron sus declaraciones. He hecho algunas cosas para pagar las facturas, como el disco de Blur. Es un buen álbum y me pagaron muchísimo dinero. Claro, hace excepciones. Él dice que para pagar las facturas será la factura de la mansión, ¿no? O del yate. Como dato te diré que en 2007 se vendió el original de esta portada por 90.000 euros. Que también es un poquito de dinero para poder pagar facturas. Otra cosa similar le pasó con su película, con su documental Salida por la tienda de regalos. Y es que fue nominado incluso a los Oscar. Y atención a sus declaraciones, dijo: es una gran sorpresa, no estoy de acuerdo con la entrega de premios, pero estoy dispuesto a hacer una excepción con los premios a los que estoy nominado. Vamos a ver, ¿qué contradicción es esta? Si no estás de acuerdo con los premios, pues no vayas a recogerlo o no te presentes, por lo menos. Y es que Banksy cada vez para mí es más sospechoso, porque eso que hizo tan guay, tan antisistema de Disneyland, un parque temático así que era grotesco, era una crítica a los parques temáticos como Disney y así, él invitó a 60 artistas, 58 dijeron que sí, o sea, no es una obra de Banksy, Banksy puso la idea, pero uno de los artistas que aceptó fue Damien Hirst. Pues si está Damien Hirst, algo raro hay ahí. Muchos artistas callejeros lo critican y no me extraña, porque dicen que Banksy pinta encima de obras suyas porque se creerá más importante que los otros. Dicen también que es un vendido o que tiene doble moral. Y es que haciendo cosas como esta, a ver lo que piensas tú. En 2014 se cogieron 8 grafitis de Banksy que estaban en la calle, que él había pintado y había abandonado, pues se recuperaron para una causa benéfica. ¿Y qué dijo Banksy en su cuenta oficial de Facebook? Pues dijo lo siguiente: la exposición no tiene nada que ver conmigo y creo que es asqueroso que la gente vaya colgando arte en las paredes sin pedir permiso. O sea, ¿cómo puede decir eso Banksy? Si le parece asqueroso eso, le parecerá también asqueroso lo que él hace, ¿no? ¿O es que le parece asqueroso que él no pille nada de ahí? Con esta causa benéfica se pretendía recaudar 3 millones de euros. Y es que, por ejemplo, el graffiti prohibido jugar a la pelota salió en 600.000 euros. Niña con globos salió en 540.000 euros. Y Rata de Liverpool, por ejemplo, salió en 300.000 euros. Pero esto no ha pasado solo una vez, ¿eh? Y es que en el Museo de Bristol aparecieron postales con una de las obras de Banksy, Busto de Ángel, del 2009. Y se pusieron a la venta en el museo, como es lógico, y empezaron todo el mundo a comprarla, como tantas cosas de Banksy. Pero ¿qué pasó? Que sus seguidores empezaron a enviarle imágenes de estas postales. Y él dijo: oye, yo no he dado permiso para que estas postales se vendan. Concretamente dijo que las estaban imprimiendo sin su permiso. Pero hay que contar otra cosa, que esa obra, Busto de Ángel, ya la compró el Museo de Bristol, o sea, le pertenecía al museo. Es que quiere pillar por todos lados Banksy. Si te gusta Banksy porque es un antisistema, que sepas que de antisistema no tiene absolutamente nada. Forma parte del sistema. Y no solo del sistema económico y capitalista, forma parte del sistema de las galerías y de todo lo que conocéis y conocemos y estamos viendo día a día. A la muestra de la Fondazione Roma se accede desde la sala dedicada al capitalismo y a partir de ahí el público decide si visitar después la guerra o la libertad. Además es muy cómodo que exista Banksy y le interesa a mucha gente que exista Banksy. Ya no solo por intereses económicos, que por supuesto, también porque es una válvula de escape para mucha gente. Todos los que nos gustaría ser antisistema vemos una pintada de Banksy y decimos: ay, yo soy él, yo podía ser como él. Pero no vamos a hacer. Tú prueba a hacer eso, o sea, tú prueba a coger un spray y ponte a pintar en la calle, en la pared, y que te pillen. Y que te pillen. Y dile que es arte. Y dile quién es Banksy. Y a ver qué pasa. A ver qué Banksy. Que se llame arte callejero cuando está en galerías y en museos, pues tampoco. Banksy no es un artista callejero. Banksy es un artista como otro cualquiera e incluso, ya digo, sus obras son tan sencillas de hacer que me parecen amparte. Y es que todas las piezas proceden de coleccionistas privados de todo el mundo. Y que no se sepa quién es ni se sabrá. A todo el mundo le interesa. Primero, porque si lo pillan, le va a caer lo más grande. Lo pueden meter en la cárcel o lo que es peor, le pueden sacar todo el dinero que ha ganado. Que eso seguro que le dolería muchísimo más a él, a su equipo. Además, que no os habéis dado cuenta de quién es Banksy, ¿no lo habéis visto? Yo creo sinceramente que Banksy es Yoko Ono. Que estoy, vamos, segurísimo que es Yoko Ono. The incredible changes that you're going through and all that is life, you know. And the sky
Me gustaría saber de verdad qué opinas tú de Banksy. Déjamelo en los comentarios y también me gustaría que vosotros mismos generaseis debate, que contestéis a esos comentarios. Revienta el botón de like para que siga haciendo este tipo de contenido. Compártelo, por supuesto, compártelo para que se entere la gente. Y nos vemos muy pronto, pero antes voy a decir algo. No lo he dicho nunca antes, pero es que realmente Banksy soy yo. Lo había dicho porque me pueden pillar, pero como esto no lo ve nadie, mira, si soy Banksy o no. Espérate. Que no se ve quién soy. ¿Qué haces? Quítate eso, anda.